Expresionismo. Es la primera vanguardia artística del siglo XX, surgida en Alemania. Tiene antecedentes el siglo XIX, pero justamente se contrapone al impresionismo, esa corriente artística que buscaba captar la luz sobre los objetos. El expresionismo busca la expresión individual, el pensamiento y el sentimiento del artista de principios del siglo XX. Surgen dos grupos principalmente, uno llamado El Puente, creado en el año de 1905 en la ciudad de Dresde, un puente para sentar las bases de un arte de futuro. El grupo El Puente, liderado por Kirchner, pretendió influir en la sociedad, destruyendo las viejas convenciones, dejando a la inspiración fluir libre y dando expresión inmediata a las presiones emocionales del artista. Un poco de crítica social los convirtió en enemigo número uno de la juventud alemana. Y ya sabemos lo que le gusta a la juventud, los enemigos número uno. El color y sus temas fueron las herramientas para ello. Obras angustiosas, marginales y desagradables. También las técnicas les interesaban, las obras gráficas ásperas como la xilografía, con la que podían plasmar su concepción del arte de una manera directa, dejando un aspecto inacabado, bruto, salvaje, cercano al primitivismo que tanto admiraban. La misma técnica del grabado fue utilizada en el grupo como fuente de inspiración, que eran líneas violentas que se repetían en la pintura. En 1910 el grupo se trasladó a Berlín y terminó por disolverse. 3 años más tarde, tras la publicación crónica de La Unión Artística del Puente de Kirchner, los demás miembros del grupo no consideraron fidedigna, entonces los integrantes se fueron dejando poco a poco. El otro, llamado El Jinete Azul, creado en el año de 1911 en la ciudad de Múnich, agrupado a artistas con una determinada visión del arte en la que imperaba la libertad creadora y otra vez la expresión personal y subjetiva de las obras, distaban de él, Puente, por no tener una actitud tan temperamental, una plasmación casi filosófica de la emotividad. El Jinete Azul pretendía ser más refinados y espirituales, pretendiendo captar la esencia de la realidad a través de la purificación de los instintos. En vez de reformar, optaron por depurar, llegando así a la abstracción. Es por eso que se habla del expresionismo alemán, ya que estos dos grupos son los más visibles del movimiento que surge en este país. Se quieren mostrar sentimientos, emociones, algo que ilustre la naturaleza y el ser humano. Los artistas en sus cuadros y en distintas obras buscan plasmar la angustia de preguerra, ya que recordemos que se venía la Primera Guerra Mundial. En este movimiento, el hombre gritó de desesperación. El arte grita también, pide socorro, invocan al espíritu y eran muchos sentimientos de los artistas. Querían trasladar del papel a la tela, la soledad, la angustia o el sufrimiento humano. Es un arte con espíritu de rebeldía y oposición al régimen. Es un arte de oposición. Los artistas que integraron este movimiento querían que se escuchara la voz de su interior que les hablaban de sus emociones. Vincent van Gogh había mostrado que la pintura era una manera de desencadenar sobre la tela la violencia de sus propias emociones. La idea era pintar la sociedad, lo que sucedió afuera del artista, pero con una visión subjetiva del creador. Se empezó a crear la industria cinematográfica UFA, que fue creado durante la Primera Guerra para distraer a las tropas, pero más tarde, en épocas de las grandes crisis, convirtió a Alemania en el mayor país productor de películas de Europa.
Robert Wayne en 1919 firmó la primera película expresionista, El gabinete de Dr. Caligari, que creó una atmósfera irreal que parecía salir de una obra expresionista. El gabinete del Dr. Caligari es un filme mudo de 1920, dirigido por Robert Finn. La cinta es considerada la primera película expresionista de la historia y una de las películas alemanas más influyentes e icónicas del movimiento. El filme nos habla de la demencia de las autoridades y la obediencia contra la voluntad. La historia es contada por Francis, un ciudadano que investiga las muertes de su localidad asociadas con un sonámbulo y su amo, el Dr. Caligari. Su pareja, Jane, es secuestrada por Cesare, el sonámbulo, y al ser descubierto, este huye y muere en una caída. Caligari también intenta huir. Francis lo sigue hasta un hospital mental del que es director, y en su oficina descubren libros que reflejaban su obsesión con una historia antigua de un hombre que usaba un sonámbulo para asesinar personas. Cuando Caligari regresa, es capturado e ingresa como paciente a su propio hospital. La historia termina cuando Francis revela que esta historia es mera fantasía y que él, Jane y Cesare son pacientes del hospital y su doctor es Caligari. El doctor es un símbolo del Estado alemán y de cómo éste tenía el poder de persuasión sobre un pueblo dormido, sonámbulo, para poner en marcha sus planes, y por esa razón es que analizaremos la escena del acto 4, donde Caligari le ordena a Cesare que asesine a Jane, su lucha contra la obediencia, lo correcto, y cómo es que el vestuario, los planos y el escenario reflejan el mensaje de la obra. En esta puesta en escena podemos ver diferencias en los personajes desde el vestuario. Por ejemplo, Pine refleja la naturaleza de estos dos personajes con ellas, vistiendo Cesare, el que comete los asesinatos, de color negro, como símbolo de oscuridad, maldad y muerte, mientras que Jane, que representa el lado más humano o bondadoso, es vestida de un blanco total para representar a su personaje. Los detalles en cuanto al maquillaje de Cesare son exagerados, como es característico de este movimiento, pero también son simbólicos. Él, al ser una persona controlada y sin autonomía, no tiene una visión clara del mundo que lo rodea. Es por eso que se usa el recurso de las sombras y el contorno difuminado en el alrededor de sus ojos. Los planos en esta cámara estática en la mayor parte del tiempo transmiten una visión completa de los acontecimientos que suceden. Esto lo demuestran con un plano general, como el que se ve en el momento en el que Cesare lucha contra la obediencia hacia Caligari de asesinar a Jane, y el primer plano enfocado en su rostro, en el momento en el que intenta desobedecer. Acción que también se refleja en el escenario de la escena, al mostrar las ventanas, las fuentes de luz, como objetos torcidos indicando que la vida, día, noche y entorno no eran como debían ser, estaban en desorden, torcidos, como el sentido de la moral en el personaje de Caligari y de Cesare. En fin, podemos notar cómo el lenguaje visual de la puesta en escena nos comunica infinidad de cosas. Hasta los aspectos más simples te dicen algo sobre el mensaje y las temáticas de las que trata una película. El gabinete del Dr. Caligari cumple su estatus de reliquia cinematográfica al hacer uso de todos los recursos de la puesta en escena, destacando el escenario, el maquillaje, los planos y el vestuario. Y un antecedente bien importante para esta corriente es este cuadro, el famoso Grito de Edvard Munch, un cuadro pintado en el año de 1893, poco antes del inicio del siglo XX, debido a su fuerza expresiva. Esta pintura es considerada un antecedente del movimiento expresionista. Podemos ver el tratamiento de perspectiva, de las formas humanas, de las pinceladas, la paleta cromática, que es bien representada y que luego se da en Alemania en principios del siglo XX. El grito presenta una figura andrógina en primer plano, con un gesto de angustia que transmite gran expresividad y fuerza psicológica. Prevalecen los colores cálidos de fondo, en el cielo fluido y arremolinado predominan los tonos naranjas. El sendero y el paisaje por su lado permanecen iluminados por una luz semioscura. Las formas
se retuercen y los colores están dispuestos de una manera arbitraria. Los colores buscan expresar un sentimiento de angustia y desesperación, más vivamente reflejado en la figura de primer plano, en la intensidad de un gesto de tribulación y espanto. Como podemos ver, la pincelada y esa despreocupación que queda correctamente pintado ya no es un asunto de expresionistas. Edvard Munch, un noruego que dio vía libre y fundó las bases para ese expresionismo alemán. Kirchner, uno de los representantes más visibles con este cuadro, Doris con cuello alto, Kirchner nos da una clara muestra de esas influencias que tuvo el expresionismo del impresionismo, con esas pinceladas fuertes y despreocupadas, pero también con el manejo de los colores primarios. Podemos ver que los expresionistas buscaron no mezclar mucho en la paleta, sino que poner los colores amarillos y rojos de una manera ciertamente disonante o estridente para buscar un alto contraste activo de un alto contenido emotivo. En este cuadro, Kirchner nos trae una clara muestra de ese sentimiento expresionista. Este cuadro fue pintado en el año de 1906. Erich Heckel nos trae La Casa Blanca, pintada en 1908, una pintura de una calle de pueblo, simplemente en una vía seguramente empedrada, donde en esta ocasión nos trae con mancha de color y desprevenida, muy preocupada con un contraste muy fuerte, contrastes cromáticos evidentes, y nos trae una colorida que tal vez no muchos artistas expresionistas tienen en sus distintos cuadros. Tiene una muy fuerte influencia de Vermont. Vasil Kandinsky, uno de los primeros rusos más conocidos, quien fue fundador del grupo El Jinete Azul, nos trae este cuadro que introduce la abstracción. Kandinsky es el padre del arte abstracto. Con esta composición número 4, pintada en el año de 1911, podemos ver la influencia de las técnicas impresionistas de El Puente, con los colores fuertes, a veces puros, es decir, primarios amarillo, azul y rojo, sin muchas mezclas, pero con una tendencia ya al abstraccionismo, es decir, que no se notan claramente las figuras humanas, vegetales, arquitectónicas, sino que se tiende a abstraer formas, simplificar mediante líneas compositivas justamente en esos temas. Paul Klee nos trae su Cenecio, una pintura del año 1922, el cual nos trae una paleta bastante cálida, con naranjas, amarillos, rosas, ocres y algunos rojos bastante puntuales y vibrantes. Podríamos ver que esta pintura se parte de muchas otras que hablan del tema del teatro. Esta pintura alude a una máscara bastante geometrizada. Podríamos observar que Klee, con esos trazos fuertes rectilíneos, hablan poco de una influencia cubista que tienen algunos de sus obras. En un principio, Paul Klee nos quiso usar mucho el color, ya que lo consideró accesorio, pero luego de muchos años fue docente de Bauhaus, una academia muy importante de diseño y arte en Europa, en donde él dictó la clase de teoría del color. Uno de los grandes artistas del expresionismo, estamos hablando de Franz Marc, con El Sueño, un cuadro pintado en el año de 1912. Marc fue durante la Primera Guerra amigo de Vasil Kandinsky y también buscó una simplificación formal. Podemos ver que estos artistas no es que no supieran pintar, pero realmente son académicos y han estudiado toda la historia del arte.
y saben que para esa época lo que están haciendo es una ruptura de la perspectiva. Por ejemplo, es el caso de la representación de esta casa o las distintas formas con las que las proporciones podemos ver cómo en algunos elementos la proporción parece no encajar con lo que se debería de ser realmente. Carlo Carrà, con su caballo jinete, nos trae claramente expresada la idea de una corriente futurista. Estos cuadros son predecesores con estas líneas compositivas que están ahí marcadas. Nos trae justamente esa idea, no solo descomponer las ideas o las distintas partes de este caso de un caballo, de distintas secciones, para tener la idea de un movimiento, de una descomposición lineal y estructural para justamente hablar de la velocidad del movimiento. Un cuadro perteneciente ya a la corriente futurista en donde Carlos Carrà es uno de los representantes más ilustres que realizó en el año de 1913. Podría decirte que es un híbrido porque esta es el expresionismo e inicia el futurismo. Y por último les hablaré de la obra que realicé ejemplificando el expresionismo, Caos, 2020. Esta obra resalta el uso de una pincelada suelta y agresiva, sin un orden aparente, el uso de la abstracción para descomponer la figura, como resultado de las emociones experimentadas al momento de realizarla. La paleta de colores que se utilizó es amarillo, verde, morado, fucsia y negro, representando el caos que lleva al interior. No buscando un resultado en concreto al realizar la obra, solo me dejé llevar por el momento. Es un resultado de sentimiento no planificado.